Continuamos con más información, con las disculpas del caso. Hoy vamos a tener nuestro espacio semanal de salud con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Bueno, me alegro. con el olvido de ayer, pero hoy cumplimos con el espacio. Está bien. Julio, bueno, se registra, al menos a nivel local, un incremento en la cantidad de casos positivos de COVID y surge la preocupación, porque también se está hablando, y esto a nivel nacional, de lo que es la llegada de las nuevas variantes. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Yo creo que va a tardar unas semanas más la nueva variante en circular fuertemente y van a aumentar los casos, va a aparecer la tercera ola. Uh-huh. La situación es que las vacunas, digamos, no disminuye la contagiosidad, sí la gravedad de la enfermedad. Pasa a ser una enfermedad leve. Lo dijimos varias veces ya y sigue siendo así. Yo creo que inevitablemente, por lo que pasó en otras partes del mundo, inevitablemente va a circular porque ya hay más de 80 casos en la Argentina, que en realidad no se hace mucho estudio genómico, demasiado poco se hace que en realidad quizás haya mucho más. El estudio genómico es ver el genoma para ver qué variante es, ¿no es cierto? Ver el virus por dentro para ver qué variante es. Como se hacen pocos estudios, quizás haya muchos más dando vuelta. Y algunos ya no se sabe bien en realidad qué relación tienen con el caso cero, que fue el que se conocía, así que se puede considerar que ya hay circulación comunitaria, sobre todo en la provincia de Córdoba estaba pasando esto. La relación con las vacunas es que la vacuna protege con 3 dosis muchísimo mejor. La tercera dosis es 7, 8 meses después de la primera, pero sí la vacunación es 2 dosis, o sea que lo que hay que hacer, si tenemos 3 o 4 semanas para adelante, es vacunar y vacunar y vacunar. ¿Con qué? Con segunda dosis ahora. Uh-huh. Si llegáramos al 50, estamos en el 30 y algo en el país, si llegamos al 50 y pico %, vamos a estar en una situación muchísimo mejor que la que tenemos hoy. Con doble dosis, ¿no es cierto? Uh-huh. De eso estamos hablando, pasar el 50%. A un ritmo importante. Hay cantidad de dosis, están guardadas, hay cantidad de vacunas y digamos, tienen problema el país, aparte de que no se conseguían, ahora de logística y de poder hacer que lleguen rápidamente al brazo del paciente. Pero bueno, este sería el esfuerzo que habría que hacer en estos casos. Uh-huh. Pero bueno, la variante Delta va a producir la tercera ola inevitablemente. Y como lo hemos dicho hasta el cansancio, bueno, acá hay una cuestión justo, atraviesa una cuestión electoral que hace que se haya dado esta apertura en algunas cosas. En la escuela, como ya está demostrado, no solamente en el país, la Ciudad de Buenos Aires tiene abierto después las vacaciones, las clases presenciales sin burbuja desde después de la vacación de invierno. Uh-huh. Está demostrado en el mundo que dentro de la escuela los chicos se contagian menos que afuera, o sea que es preferible tenerlos en la escuela. Uh-huh. Con todos los recaudos necesarios, por supuesto, Claro. pero eso está bárbaro, pero hay otras aperturas como los deportes, digamos, ahora estamos apuradísimos por el tema de las elecciones, bueno, viste lo que es el tema del fútbol, de llenar los estadios como para que uno vea una nueva normalidad que posiblemente, que está buenísimo, pero siempre con cuidados. Quiero decir con esto, la pandemia no se pasó, el mundo sigue en pandemia, sigue habiendo nuevas, no solamente la variante Delta, sino sigue habiendo nuevas variantes. Ahora preocupa la variante Mu, que están dando en Colombia y Ecuador. También se encontraron casos en Asia de esta variante, que es muy contagiosa, pero aparte resiste las vacunaciones. O sea, hay que ver qué pasa. Está todo muy en estudio esto. Claro. No lo tomemos si no está en nuestro país. Volviendo a nuestra ciudad, he estado viendo algunas estadísticas del Ministerio y vemos que lo que yo vengo diciendo, venimos compartiendo contigo desde hace meses, es que por lo menos acá y en algunas otras ciudades seguramente, en el país en general también, se testea muy poco. Al testearse muy poco, el índice de positividad es altísimo. Y hay un ranking que ha dado el Ministerio de Salud de la provincia,
En el noroeste de la provincia de Buenos Aires estamos entre los últimos, entre los peores, con casi el 50, 40 y pico largo, casi el 50% de positividad. O sea que de cada 2 test que hace uno es positivo. Porque en realidad no se buscan los contactos, no se busca nada. Cuando apareces con fiebre te hacen un test. Claro. Con fiebre o síntomas. Entonces, bueno, prácticamente dan todo positivo. Casi no tiene gracia. Claro. Digamos, no, o sea, gracia no da para nada, no es la palabra. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Esa sería la palabra. Es para corroborar lo que uno clínicamente sabe, que una persona tiene COVID. Para eso se está utilizando, lamentablemente, una herramienta que sería muy eficaz para poder detectar casos, aislarlos, casos que son asintomáticos, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, esto nos demuestra que lo que yo te venía diciendo, que en Pehuajó, en ese sentido las cosas se estaban haciendo mal, desde la política sanitaria. Y vos me hiciste una pregunta la semana pasada sobre el tema de la tercera dosis, que me enojó bastante, se notó. Y bueno, mirá vos, poquititos días después la ministra de Salud de Nación dice que la tercera dosis va a ser en noviembre. Claro. O sea que no es como dijeron las autoridades en Pehuajó, que la tercera dosis es una locura, que no existe, que la tercera dosis existe. Hay países en el mundo que lo están haciendo, lo está haciendo Estados Unidos, en algunos estados, lo está haciendo, y eso por la composición muy heterogénea de la población y de los estados en Estados Unidos. Pero en países que son mucho más homogéneos, como Israel, como el Reino Unido, se está haciendo tercera dosis, después de 7 u 8 meses de la segunda dosis. Se está trabajando en eso. Bueno, tal vez los pronósticos locales desde el principio fueron bastante equívocos en general, claro. Porque digo, uno recuerda también cuando se hablaba de que el barbijo no es necesario, son frases que nos han quedado de nuestras autoridades sanitarias, que bueno, a todo nivel, pero yo digo, para terminar de redondear la pregunta que vos me hiciste la semana pasada de que la tercera dosis era una locura, la ministra Bisotti salió 1 o 2 días después que yo lo dije en la radio que no era una locura, que en el mundo se está haciendo, salió a decir que en la Argentina noviembre va a ser el mes de la tercera dosis. Hay que tomarlo con pinzas porque en noviembre son las elecciones generales. Claro. También. Digo, también puede ser una cuestión electoral, pero que es necesaria, que aumenta en tanto y en cuanto uno tenga en cuenta la equidad a nivel mundial, que es bueno que se vacune todo el mundo, que uno corta la circulación de esa manera, no solamente vacunando a los ricos, sino vacunando países pobres también, digo, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, y que va a seguir aumentando seguramente la producción de vacunas y va a haber cantidad suficiente para terceras dosis y seguramente para cuartas, quintas y sextas, lo que dijimos el otro día, quizás una vez por año haya que volver a revacunarse, quizás aparezcan algunas cepas que sean resistentes a las vacunas y haya que volver a hacer modificaciones. Esto no se sabe, va a pasar con el tiempo, pero bueno, esta es la situación en la actualidad. Bueno, mientras tanto y en la recorrida electoral que realizan las autoridades, por ejemplo, Kicillof dijo esta semana que ya se puede empezar a hablar o a planificar una pospandemia. Digo, estas declaraciones anticipadas juegan en contra de la necesidad de cuidado y responsabilidad por parte de la gente. Seguro, acá no hay pospandemia, porque todavía la Organización Mundial de la Salud tiene declarada pandemia a esta enfermedad, entonces no hay pospandemia, si uno quiere, bueno, sí, con el tiempo podríamos decir la gente vive en la luna ya, qué sé yo, no sé, y llevamos gente a vivir a otros planetas, qué sé yo, lo que se te ocurra vos, el disparate que se te ocurra, pero eso puede ser en el mundo de las ideas. En el mundo real vivimos una pandemia y lo que hay que trabajar es en la pandemia, no en la pospandemia. Porque yo le pregunto al gobernador Kicillof qué pasa si los casos se vuelven a disparar y arrancamos una segunda ola, si no tenemos que trabaje en la segunda pandemia de nuevo encerrando a todo el mundo. Y le pregunto cómo lo va a hacer. Si volvemos a tener la cantidad de casos, si se satura el sistema, no sabemos qué puede pasar. Ya está habiendo una situación no demasiado normal, entre comillas, para lo que pasa en el mundo con la variante Delta, sino que acá está como empezó y ahí está, no ha explotado, y por eso te digo que me parece que esto aumentaría según lo que ha pasado en otras partes del mundo en 3 o 4 semanas.
O sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina esto. Y ahí veremos a qué se le llama pospandemia. Hoy, me parece irresponsable. Sí. ¿Por qué irresponsable? Porque hace que la gente se relaje. Claro. Este es el problema, que nosotros lo que tenemos, la sociedad civil, por decir de alguna manera, la herramienta que nosotros tenemos es el cuidarnos, el no estar aislados, el salir, el trabajar, en todas estas cuestiones, pero con cuidados. El alcohol en gel, lavarse mucho las manos, no llevar las manos a la cara, el barbijo, doble barbijo si es posible, distanciamiento y en los lugares cerrados, ventilación. Digo, esto es fundamental. Si uno tiene la posibilidad que la tiene en la actualidad de la primera y segunda dosis de vacuna, concurrir rápidamente a vacunarse lo más rápido posible y bueno, por ahí pasa la cosa. Bien. Julio, bueno, por supuesto que vamos a seguir hablando de toda esta información. Como siempre decimos, la recomendación para la gente es seguir cuidándose, más allá de que hoy las elecciones nos hacen ver que tal vez estamos ya superando toda esta situación. No es real, no es así y es necesario mantener las medidas preventivas. Pero por supuesto, digamos, esto es... vuelvo a repetirte, es lo que nos queda a la sociedad civil, lo demás es responsabilidad del Estado. Como siempre, muchísimas gracias. Después, ¿tenemos 5 minutitos? Sí, decime. Bien, porque hay un tema que es muy de actualidad y que hay que tener en cuenta, que son las enfermedades respiratorias, que circulan mucho en esta época, más en el invierno, ahora, y aparte no solamente las respiratorias, sino las alergias, y que son y que en un principio, y sobre todo pensando en la variante Delta, que tiene mucha congestión, fiebre y tos, sobre todo, pero mucha congestión nasal, puede confundirse. O sea que es como que aumentarían los casos clínicos, ¿no es cierto? Esto hay que hisoparlo rápidamente para no confundirse, pero va a haber muchos casos, sobre todo de chicos. Hay dos virus, el de la rinitis, ¿no es cierto? El virus sincitial respiratorio, que cuando agarra a los chicos chiquitos, lactantes, produce bronquiolitis y más grandes resfríos. Y después los virus del resfrío común, ¿no es cierto? Los rinovirus. Esto circula muchísimo ahora y está confundiendo abundantemente el diagnóstico. Así que hay que hacer un diagnóstico diferencial que se puede hacer, pero ante la duda lo que hay que hacer es consultar, esto es para la gente también, es lo que se puede hacer, ¿no es cierto? De las cosas que tenemos la sociedad civil. Consultar rápidamente, no dejar como que es un resfrío y nada más, consultar al médico, al pediatra si es chico, porque lo que habría que hacer es un diagnóstico diferencial con el COVID. Bien. ¿Está? Infecciones respiratorias y alergias, son muy de esta época. Y lo habíamos hablado antes, esta variante Delta por ahí tiene más ese tipo de síntomas y no tanto como la anterior, la pérdida de olfato y demás. Exactamente, por eso lo estoy diciendo. Por ahí Bien. La gente lo cree que es por la época, es un resfrío común, o alguien que es alérgico y todos los años tiene su alergia y ahora empieza con sus congestiones y por ahí es una Delta, ¿no es cierto? Y no es la alergia. Eso es lo que digo ahí. Este año va a haber que consultar. Bien. Para hacer el diagnóstico diferencial. Y esto lo quería aclarar porque es muy de estos días, muy de estos primero, digamos, de septiembre sobre todo. Claro. Que todavía hace frío y que ya aparecen polvos, pólenes y todo ese tipo de cuestiones que producen mucha alergia. Bien. Julio, ahora Así que bueno, esto quería aclarar. Muchísimas gracias. Por favor, que sigan bien, ¿eh? Estaremos en contacto la próxima semana. Dale, muchas gracias. Y hasta luego. El doctor Julio Saleme, hablando de las últimas novedades que tienen que ver con el tema del COVID, la pandemia, una pandemia que no se termina, no se puede hablar hoy de pospandemia, hay mucho todavía por atravesar y la recomendación, teniendo en cuenta que los síntomas de la variante Delta son diferentes a los anteriores, que ya no es pérdida de olfato y de gusto, sino más un resfrío, tener en cuenta que ante cualquier sensación de resfrío o alergia es importante consultar al médico.